Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con nuestro seminario Los pies del maestro. Hoy nos toca la segunda parte del tema La Escuela de Jesús. Estamos en el tema 6, la segunda parte de la Escuela de Jesús. Y, como siempre, antes de empezar, por esta circunstancia de la grabación, no puedo recibir su oración en ese instante simultáneo, pero confío en que ustedes siempre oran. Y entonces yo voy a dirigir la oración pidiendo por todos nosotros, todos los que vamos a participar en esta sesión. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Entonces vamos a hablar de la verdad, la libertad y la valentía, que son los que componen la segunda parte de esta escuela de Jesús. Y en primer lugar, hablemos de la verdad. Nosotros, para poder encontrar la verdad, tenemos que darnos cuenta que, sobre todo, en la verdad que es la verdad fundamental, que es la verdad de quién es Jesucristo y la verdad de quién somos nosotros, las criaturas humanas, y poder ver la realidad tal cual es, nosotros necesitamos, además de la razón, además del entendimiento, además de la inteligencia, necesitamos la luz de la fe. Porque sin la fe, nosotros vamos a buscar la verdad como ciegos. El ser humano tiene el deseo de la verdad. Al ser humano no le gusta la mentira, no nos gusta que nos engañen. Sin embargo, la paradoja es que muchas veces nosotros mismos nos engañamos. Y nosotros, los que hemos recibido la gracia del bautismo, la gracia de los dones sobrenaturales, de las virtudes teologales, de la fe, la esperanza y la caridad, debemos buscar la verdad con mayor perseverancia y es una responsabilidad nuestra formar nuestra conciencia para que encontremos la verdad que no es otra que la persona de Jesucristo, como dice el Señor a Pilato. Yo soy el camino y la verdad y la vida. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes, en el numeral 16, nos dice que nosotros, los miembros de la Iglesia, tenemos la obligación de buscar la verdad. Es una responsabilidad y una obligación de todos los seres humanos, porque sin la verdad nosotros no podemos diferenciar el bien y no podremos vivir una verdadera libertad, como vamos a ver más adelante. Por eso es que a veces en este tiempo en que nos ha tocado vivir, en que aparentemente, lo digo subrayando, el mundo, especialmente a través de las instituciones del sistema educativo formal, me refiero a los centros educativos, colegios, universidades, en teoría acudimos para buscar la verdad, para que se nos diga la verdad, pero muchas veces
se quedan estas instituciones en elementos instrumentales para encontrar la verdad, entre comillas, de mecanismos, de fenómenos, pero no las verdades más profundas que son las que el ser humano busca, necesita encontrar para que pueda vivir realmente en libertad. Y por eso es que cuando estamos hablando de la verdad, estamos hablando en realidad de la urgencia de formar nuestra conciencia. Porque si nosotros formamos nuestra conciencia en la mentira y en el error, entonces nosotros no vamos a poder establecer relación ni con Dios ni con otras criaturas humanas para que se manifieste quién somos. Y por eso es que buscar la verdad es buscar a Jesucristo. Buscar la verdad no es buscar algo, es la persona de Jesucristo. Y como le dice San Ambrosio a San Agustín, no es que nosotros en realidad buscamos la verdad, que tenemos ese deseo de infinito, ese deseo de Dios, pero es Jesucristo, el Verbo eterno, que se hace hombre, es la providencia amorosa del Padre, que revela su plan de salvación desde antiguo y que en la plenitud de los tiempos se ha manifestado en Jesucristo, que diríamos es la verdad, es el logos que se ha hecho carne, nacido de María. Y por eso es que nosotros, sin Jesucristo, no podemos ser liberados. Nosotros no vamos a poder ser libres. Nosotros no vamos a poder descubrir el daño del pecado. Y en relación a lo que veíamos en el miércoles pasado, la verdad tiene que ver con la humildad. Porque la humildad es vivir en la verdad. Es decir, reconocer que somos criaturas, no somos Dios, y nosotros acogemos la verdad, acogemos a Jesucristo, porque en Jesucristo vamos a encontrar el sentido de nuestra existencia. Que no se agote en la vida pasajera, en la vida presente, en lo temporal, sino que está llamado a la trascendencia. De esa verdad es la que hablamos. No estamos hablando de la verdad de descubrir el teorema de Pitágoras o de algunas leyes naturales, que la ciencia y la razón humana, incluso herida por el pecado, puede acceder. Pero la verdad más profunda de cuál es el sentido de nuestra vida, de quién somos, quién es Jesucristo para nosotros y quién es Jesucristo para todas las criaturas humanas, y en el caso de los matrimonios, quién es Jesucristo para el matrimonio y para cada uno de los esposos, es descubrir la verdad de quién somos. Y nosotros no somos meras criaturas, individuos, independientes, autónomos, sino somos seres que somos criaturas de Dios. Dios viene a salvarnos, viene a liberarnos y a revelarnos quién somos. Pero nosotros muchas veces no queremos encontrar esa verdad, porque en esa verdad vamos a descubrir nuestro pecado, vamos a descubrir nuestras heridas, y el peligro es que confundamos nuestros pecados, nuestras acciones, con nuestro ser personal. Los pecados nos pertenecen, son nuestros. Nosotros somos responsables porque los hemos cometido en el mal uso de nuestra libertad. Pero los pecados no son parte de nuestro ser personal. Son como cosas que tenemos, pero esas cosas que tenemos son diferentes a nosotros. Y entonces, ese pecado, que es parte de nuestra verdad, especialmente la soberbia, hacen que nosotros nos escondamos de la verdad, nos escondamos de Dios, porque nos duele reconocer nuestro pecado,
nos da vergüenza, como ocurrió en el relato del Génesis con la caída de nuestros primeros padres, se esconden, toman conciencia que están desnudos, no quieren aceptar quién son. Y este pecado de la soberbia, que es cabeza de todos los pecados, de los 7 pecados capitales, hace que muchas veces nosotros nos despreciemos. Es lo que se conoce como la ira segunda. Nosotros, justamente el día de mañana, en el grupo de reflexiones católicos, vamos a hablar de la ira, del pecado capital de la ira. Y vamos a señalar que la ira está muy vinculada a la soberbia. Y la soberbia, el orgullo, la vanagloria, el egoísmo, hacen que nosotros queramos ocupar el lugar de Dios. Pero eso nos hace temerosos de la verdad. Y muchas veces nosotros, cuando reconocemos nuestro pecado, podemos llegar incluso a despreciarnos a nosotros mismos, al ver nuestra fragilidad, al ver nuestras miserias, al ver, como dirá San Pablo, que no hacemos el bien que queremos, sino el mal que no queremos. Y cuando yo me desprecio, yo en realidad estoy despreciando a Dios. Y esa tampoco es mi verdad. Porque soy pecador, somos pecadores, pero somos amados por Dios. Y entonces nuestra verdad no solo es que somos frágiles, que somos criaturas, primera verdad, que somos pecadores, segunda verdad, sino tercera verdad, somos amados por Dios, somos valiosos para Dios, somos preciosos para Dios. Y entonces cuando yo me desprecio, y ese es lo que son los engaños justamente de esa soberbia, que yo paso del extremo, de decir yo soy el Señor, el dueño, ocupo el lugar de Dios, pero cuando descubro mi fragilidad, mi pecado, mi miseria, el dolor que produzco en los demás, entonces voy al otro extremo, me desprecio, no valgo nada, no soy nada. Incluso puede llevar a un deseo de autoeliminación, ese vacío existencial. Y entonces ahí no queda la verdad. La verdad es que nosotros somos amados por Dios y eso se ha manifestado en Jesucristo. Y por tanto, esa entrega generosa de Jesucristo es el precio que se ha pagado para liberarnos, para manifestarnos el amor, para que descubramos quién somos, para que descubramos nuestra verdad y simultáneamente nuestra fragilidad, nuestra pequeñez, nuestro pecado, pero también la grandeza a la vida nueva que el Señor nos promete, nos ofrece. Y entonces, de esa manera, nosotros nos tenemos que dar cuenta que la mentira es algo muy nocivo. Hay gente que habla de mentiritas blancas. Y a veces desde el hogar, a veces los padres, a veces los mayores, vamos en esa mentira, en esas apariencias en las que vivimos cuando todavía el Señor no nos abre el corazón y no nos hace nacer de nuevo en una vida donde determinados decidimos dejar atrás el pecado y acoger al Señor que viene a salvarnos. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de lo terrible que es la mentira. Porque toda mentira es dañarnos a nosotros mismos, como todo pecado, dañar a los demás, alejarnos de Dios y acercarnos al príncipe de la mentira, que es Satanás. Y entonces este mundo, dominado por el príncipe de este mundo, y a veces los adultos, los mayores, inclusive los padres, pueden ser y podemos ser permisivos con ese pecado. Y nosotros no podemos ser tolerantes con el pecado. Y más con la mentira. Porque la mentira nos lleva a alejarnos de Dios y
a esa ceguera que va a impedir que nosotros descubramos cuánto es el amor de Dios. Yo en mi experiencia como sacerdote muchas veces en la confesión encuentro a personas muy agobiadas, muy acongojadas por sus pecados. Y probablemente a veces la gente cree que eso es el arrepentimiento, casi decir no soy nada, etc. Yo les digo, no, nosotros somos amados por Dios, somos valiosos para Dios. Nosotros somos los llamados en Cristo Jesús a manifestar la nueva creación. El Señor ha puesto en nosotros esas vasijas de barro, ese tesoro, que es la vida nueva, que es el mismo, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que inhabitan en nosotros y que en algún momento se tienen que manifestar. Entonces, nosotros tenemos que descubrir lo negativo, lo perverso de la verdad, y peor aún, no poner como testigos de nuestras mentiras a Dios, con los juramentos falsos, con esos deseos, la gente dice, de quedar bien, para no perjudicarme, para no dañarme, y no se dan cuenta que la mentira es abrir la puerta de par en par para que el demonio entre. Yo le digo a las personas, no, cuando tú mientes es como que tú salgas de tu casa y no cierres la puerta, no eches llave, deje las puertas abiertas, o al final del día te vayas a descansar y dejas todo abierto. Si tú dejas todo abierto, nosotros sabemos, sobre todo en nuestra ciudad, en nuestro país, donde existe tantos problemas de delincuencia, te vas a encontrar tu casa vacía. Y eso es lo que hacemos. Le damos las llaves al enemigo. El enemigo no viene amistoso, el enemigo viene a destrozar. Y por eso es que a lo largo de toda la Escritura, ya desde el Antiguo Testamento, se nos manifiesta la grandeza de la verdad. Y también se nos manifiesta una serie de engaños, triquiñuelas. Incluso en los patriarcas, vemos a Rebeca cómo sorprende a su esposo ya ciego, mayor, para que le otorgue la primogenitura a Jacob y no a Esaú. Vemos cómo Jesús nos dice en el Evangelio según San Juan, yo soy la verdad, y que justamente, como le dice a Pilato, yo he venido para dar testimonio de la verdad de Dios, la verdad de la criatura humana y la verdad de la naturaleza, la creación, el mundo, que está sometido al príncipe de este mundo, porque justamente nos miente, nos engaña, para que nosotros nos apartemos de Dios y no encontremos la vida a la que estamos llamados. Y por eso es que solo en la verdad yo puedo ser discípulo de Cristo. Entonces, uno que cree que puede vivir de la apariencia, de la opinión de los demás, que queriendo quedar bien con los demás, a despecho de quedar mal con el Señor, a despecho de ser adúlteros y pecar e irnos con Satanás, entonces no podemos pues así ser discípulos, no podemos ser sus alumnos, diríamos, porque el Señor es la verdad y la mentira es de Satanás. Entonces, solo podemos tener dos espíritus, o el Espíritu Santo que nos mueva, y si no es el Espíritu Santo que nos mueve, es el espíritu de Satanás, el espíritu del mal. Y por eso es que nosotros tenemos que elegir. Y si es que elegimos la verdad, es Jesucristo. Y si rechazamos la verdad y mentimos, estamos eligiendo a Satanás. Y por eso es que este pecado es tan grave. Porque las mentiras del demonio son seductoras. Y cuando nosotros somos engañados
por el demonio y hay mentira en nosotros, esa mentira sale de nosotros porque Él es el padre de la mentira, nos hacemos hijos de Satanás. Y el espíritu de Satanás nos va a mover. Entonces vemos como Judas, en la última cena, después de que ha recibido la Eucaristía, dice, entró el demonio y va a Getsemaní y le va a decir maestro, y va a besar al Señor. Qué mentira mayor, qué hipocresía más grande. Y entonces nosotros, para ser discípulos de la verdad, para ser discípulos de Jesucristo, no podemos pactar con la mentira, con el pecado, porque no vamos a escuchar la voz del Señor. Como el Señor le dirá a los fariseos, pero a cosa, si ustedes fueran hijos de mi Padre, me escucharían, pero como no son hijos, no conocen a mi Padre, entonces no son hijos de la verdad, ustedes no escuchamos la voz del Señor. Lo que vamos a escuchar es la voz del enemigo. Entonces, la verdad implica una serie de deberes, es decir, formar la conciencia, es decir, saber que ese cumplir esa ley del amor de Dios nos va a producir gozo, alegría, que debemos de defender la verdad así nos cueste, es preferible callar a mentir. Nosotros no tenemos la obligación de decirle todo a todas las personas. Y a veces por decir algo que equivocadamente creemos que nos va a hacer quedar bien o nos va a liberar de un problema, traicionamos al Señor. Entonces, la verdad o la decimos o en todo caso callamos. No tenemos el deber y la obligación de decirle a todas las personas, salvo en casos, ¿no?, donde esté expresamente mandado. Claro, yo no puedo ir a una confesión sacramental, hacer oración con Jesucristo para buscar la solución y mentirle. Entonces nosotros estamos llamados a ser hijos de la verdad y a buscar la verdad. Y esa verdad es la que nos hace libres. Y entonces la libertad, que es el segundo punto, porque Jesús viene a salvarnos, viene a liberarnos, porque somos esclavos, no somos libres, heridos por el pecado. Y entonces Jesús viene a salvarnos. Y la libertad es, diríamos, el uso del libre albedrío en la verdad. Sin verdad no hay libertad. Y entonces cuando nosotros decidimos, y decidimos no en la verdad, sino en la mentira, no vamos a encontrar verdaderos bienes, vamos a buscar bienes aparentes y no vamos a ser libres. Nos vamos a esclavizar de esos apetitos, de esos deseos, de esos gustos. Y entonces va a sembrarse la confusión, las tinieblas, la oscuridad. Y ese uso errado, no para buscar la verdad, no para alcanzar el despliegue de nuestras facultades, no para acoger al Señor que viene a salvar. Ese uso equivocado del libre albedrío no es libertad, eso es libertinaje. Es decir, yo ocupar el lugar de Dios, es decir, la soberbia. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestra libertad no es absoluta. Nuestra libertad como criaturas está acotada a lo que corresponde a la verdad de nuestro ser. Y por eso es que tenemos que darnos cuenta que Jesús viene a liberarnos de esas consecuencias del pecado, porque todo el que comete pecado es esclavo, como nos dice el apóstol San Juan, citando al Señor en el capítulo 8. Entonces, nosotros podemos creer que somos libres porque damos rienda suelta a nuestros apetitos, a lo que nosotros imaginamos, o a nuestras rebeldías, a nuestros apetitos desordenados, porque en la sociedad contemporánea la gente cree que ser libre es hacer todo lo que le da la gana. Y al contrario, de esa manera nos esclavizamos y solo Jesucristo nos puede liberar.
Hay personas, nuevamente, que sienten que algunos pecados los agobian. Entonces se van y se confiesan todas las semanas, cada 15 días, y siempre los mismos pecados. Y dicen, es que no puedo. Y en realidad no es que no pueden, es que no quieren, porque justamente no quieren la verdad. Y tienen que escoger. Escoger la verdad es escoger a Jesucristo. Y solo escogiendo a Jesucristo podemos ser libres. Es decir, solo escogiendo a Jesucristo podemos vencer al pecado. Y entonces tenemos que elegir a quién servir. O a Satanás, el príncipe de la mentira, o a Jesucristo, que viene a manifestarnos su amor y que no viene a ser servido, sino viene Él a servir. Entonces, seguir a Jesucristo es seguir la libertad. Por el contrario, seguir a Satanás es ser sometido, porque los pecados nos van a agobiar, nos van a esclavizar, nos van a quitar la alegría y va a reemplazar esa alegría por placeres, por gustos efímeros, que, claro, por un momento, como los fuegos artificiales, puede creer en la criatura humana que encuentre algún tipo de satisfacción, pero luego el mismo demonio nos acusa. Entonces la gente anda en la oscuridad, anda cabizbajo, escondido, no puede dar la cara, no puede tener una vida transparente. Y entonces se crea esa doble vida, esa hipocresía, esas mentiras, y una mentira trae a otra mentira y así sucesivamente. Y entonces el Señor nos da el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, que nos explica la verdad completa y nos hace capaces de poder vencer los temores o los cálculos equivocados que uno puede hacer en medio de las tinieblas engañados por el enemigo mal. Y entonces nosotros somos libres si es que acogemos a Jesucristo, que viene como niño, como decíamos hace ya 2 semanas, para salvarnos. Y entonces es necesario que nosotros comprendamos que es muy importante formar nuestra conciencia, descubrir los pliegues que tenemos en nuestra alma, esas arrugas, esas impurezas, para que podamos presentarnos al Señor, tal como somos, con nuestros pecados, porque el Señor, igual como cuando uno va a un médico, a veces el médico necesita examinar, necesita que uno muestre el cuerpo, para que pueda ver qué hay. Igual a Jesucristo tenemos que abrirle nuestro corazón, porque Él viene a curarnos, viene a sanarnos. Y entonces, en ese actuar conforme a la verdad revelada, conforme a Jesucristo, nosotros poco a poco vamos a poder realmente ser justificados, ser perdonados, ser reconciliados, ser redimidos, ser hijos de Dios. Entonces, hay casos en que puede aparecer un poco más difícil las elecciones. Las elecciones son claras cuando se trata de elegir conforme a la voluntad de Dios, conforme a los mandamientos del Señor, es decir, elegir rectamente o elegir el pecado. Pero ya una vez que uno ha vencido los pecados habituales, la lucha es por hacer la voluntad de Dios. No solamente hacer cosas buenas, sino escuchar al Señor, obedecerlo y así dejar que Él nos haga sus discípulos, ser miembros de esa escuela, de la escuela de Jesucristo, que es el Maestro. Y entonces los temores se disiparán, porque nosotros sabremos que estamos con quien nos ama y es todopoderoso, y que ha manifestado ya ese amor, ha entregado en la cruz todo para que nosotros podamos participar justamente de esa vida nueva, de la vida gloriosa del resucitado.
Y cuando nosotros tenemos conciencia que esa es nuestra vocación, que Jesucristo viene a nosotros, entonces, viendo a Jesucristo, nosotros sabemos que como discípulos nosotros tenemos que seguir al Maestro. Y el Señor por eso nos dice, quien quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pero los temores iniciales, los miedos, no los vamos a vencer nosotros con autosugestión, sino el Señor nos dará la gracia, nos dará los dones del Espíritu Santo, el don de fortaleza, como los mártires, para poder ser testigos, para poder, incluso en situaciones adversas, incluso que puedan, entre comillas, perjudicarnos temporalmente, nosotros saber que estamos llamados a la vida nueva, a una vida que va más allá de lo presente. Y por eso es que Jesucristo viene a nosotros, nos purifica, como purificó el templo después de Caná de Galilea, para que nosotros también podamos ser casa de oración, nosotros podamos ser templo y Él habitar en nosotros. Y por eso es que el Señor fustiga tanto a los fariseos y a los escribas, porque los fariseos y los escribas vivían de la apariencia, no eran conscientes de que ya no estaban siguiendo a Yahvé, que lo que estaban buscando es simplemente beneficios temporales y el reconocimiento de las criaturas humanas. Y por eso es que el Señor, que es el pastor que viene a buscar la oveja perdida, Él nos levanta, Él nos cuida. Y vemos a lo largo de su vida, especialmente en su pasión, como Él da testimonio de la verdad, no solo de palabra, sino sabiendo que eso iba a terminar en la cruz, que Él había anunciado hasta en 3 ocasiones a los apóstoles. De otro lado, vemos a los apóstoles que una y otra vez en distintos pasajes tienen miedo, se asustan. Se asustan en medio de la tempestad, se asustan ante las acechanzas de los guardias que han capturado a Jesús. Nosotros, los miedos que tenemos, solo los podemos vencer con Cristo, porque Él nos viene a dar esos dones. Nuevamente, no es sugestión, no es un acto, entre comillas, de heroísmo meramente humano, es un don sobrenatural. Y ese don va a ser una entrega generosa, pero sin presumir, porque el Señor sabe a qué pide a cada quien y según lo que Él nos pida nos dará los dones que correspondan. Por eso, queridos hermanos, el león de la tribu de Judá ya ha vencido. Nosotros no tenemos que tener miedo, porque Jesucristo ya venció al mundo, ya venció el pecado, ya venció la muerte, ya venció a Satanás. Y nosotros estamos llamados a participar de esa misma victoria. Y entonces vamos a proponer, igual que la vez anterior, algunas preguntas que ustedes puedan comentar entre ustedes. Y tal vez una primera es, ¿qué relación encuentran ustedes entre la verdad y la humildad que ustedes viven en su espacio familiar, dentro del matrimonio? Y una segunda es, ¿a qué le temen? ¿Cuáles son sus temores? Yo creo que esas dos preguntas pueden ayudar para que avancen ustedes un examen, porque es con Jesucristo que viene a revelarse y a decirnos quién es Él, el Mesías esperado, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y es que nosotros descubrimos quién somos nosotros. Sin Jesucristo, nuestra vida es oscuridad y nuestro ser personal es un misterio.
Ese misterio solo lo revela Jesucristo. Vamos a, como siempre, dar gracias al Señor, a nuestra Madre Santísima, para que nos muestre a Jesús, fruto bendito de su vientre, y la saludamos con la oración con la que todos los pueblos la alaban. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir llevando la paz.